especiales. Es un honor para la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey ACEP darles la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea General Ordinaria número 264. Procederé a leer el orden del día propuesto para su aprobación en caso de estar de acuerdo. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, verificación del quórum. Punto número 1, lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 4, informe de la presidenta. Punto número 5, informe del tesorero. Punto número 6, la charla con el tema presente y futuro de la zona metropolitana de Monterrey, impartida por el maestro José Antonio Torres, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la reunión. ¿Gustan aprobar el orden del día? A favor de manifestarlo de la manera acostumbrada, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Prosiguiendo con nuestro orden del día, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que fue enviada por correo electrónico. ¿Gustan aprobar el acta ordinaria de 263? ¿Los que estén a favor? ¿Los que estén en contra? En abstención, los que tienen que levantar la mano, si no yo, se aprueba por unanimidad. Muy bien. Y hay que preguntar a quién votó por menudo la vez pasada. Muy bien. A continuación, cedo la palabra a la arquitecta Priscila Dávila, nuestra presidenta de la Sociedad de Urbanismo. Muchas gracias, Mariela. Pues me da mucho gusto y es un honor para mí. El primer punto del informe de presidencia, vamos a tomar protesta a 3 nuevos miembros, a quien les pido por favor si pueden pasar al frente. Voy a hablar un poquito de ellos. La arquitecta Ana Cristina García Luna Romero, quien es profesora e investigadora asociada del Departamento de Arquitectura de la UDEM. Inara Estudio y también representante del Colegio de Arquitectura en la SURMAC. La arquitecta Daniela Contreras Saldaña, quien es cofundadora del TACU, Taller de Acción y Cultura Urbana. Y el maestro Pedro Arturo Ramírez Delgado, quien es director actualmente de Planeación Urbana del INPLAN del municipio de San Pedro Garza García. Bienvenidos. Estos profesionistas asumen ser parte de la Sociedad de Urbanismo, fortaleciendo sin duda esta etapa para nuestra organización. Reconocemos el compromiso y dedicación de los asociados, ya que su participación activa es fundamental para el progreso de nuestra comunidad. Estoy segura de que con ustedes la Sociedad de Urbanismo va a avanzar hacia un futuro más próspero, y hoy más que nunca es crucial trabajar en equipo, trabajar juntos para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Queremos una ciudad llena de oportunidades y de la que todos nos sintamos orgullosos. Entonces, les voy a pedir a todos ustedes ponerse de pie, por favor, para iniciar el protocolo de la toma de protesta. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular la del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de ella emanen? Los fines buscados por la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey y los principios en que estos se sustentan, establecidos en los estatutos, y contribuir a la planeación del medio ambiente y del desarrollo urbano, viendo en todo por el bien y la prosperidad de la región. Muy bien, si así lo hicieran, que la sociedad se los agradezca, y si no, que se los demande. Muchas gracias. Otros temas. Tenemos, bueno, se les mandó por ahí la información
de un evento el próximo martes. Va a ser la sede en la UDEM. Hemos invitado al municipio de San Pedro de Monterrey y a la Secretaría de Movilidad para que nos puedan exponer los programas, los proyectos de interconexión que se han hablado en medios de comunicación. Tenemos información en diferentes periódicos donde se han mostrado algunos esquemas, mapas de estos proyectos, pero nos gustaría saber más al respecto. Entonces, esta es la invitación el 25 de marzo a las 7 en el edificio Astoa de la UDEM. Hasta ahorita nos confirmó el municipio de San Pedro que va a hacer la exposición y parece ser que el municipio de Monterrey no va a asistir y estamos en espera de la Secretaría de Movilidad para su respuesta. También se les envió por correo la información de la consulta pública del municipio de Escobedo. Tenemos la fecha del 21 de abril como límite, pero nosotros internamente aquí en la Sociedad de Urbanismo estamos tomando hasta el 11 de abril para reunir sus opiniones. Quien tenga alguna sugerencia, comentario, nos lo puede hacer llegar. Lo estaremos integrando para entregarlo. Y aquí le cedo la palabra a la arquitecta Daniela Montiel, que nos va a platicar. Muchas gracias, Presidenta. Aquí lo más relevante es que este programa parcial representa la última área de crecimiento del municipio de Escobedo. Entonces, es un polígono bastante grande, de más de 900 hectáreas, y para el año 2040 se espera que ahí tengamos la mayor parte del crecimiento habitacional del municipio. Más de 80,000 personas van a estar viviendo en ese polígono, es la proyección que tenemos esperada. Por lo tanto, tratamos de ser lo más cuidadosos posibles de parte del municipio. De hecho, estuvimos generando mesas de trabajo por muchas de las personas que están aquí presentes, tanto el Instituto de la Vivienda, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Agua y Drenaje, CFE, las cableras. Entonces, esperamos sus comentarios tenemos hasta el 21, pero aquí la Presidenta pues está anticipando a que ustedes ya conocen, o la mayoría ya conocen este programa, por lo que sus comentarios y planteamientos esperamos sean lo más informados posibles. Cualquier cosa, yo estoy aquí y pueden preguntarme lo que necesiten. Gracias. Bueno, y en otros temas, en el municipio de San Pedro también tenemos información de que va a iniciar una consulta pública al reglamento de zonificación y usos de suelo. El día de ayer, viernes, en la mañana hubo un evento en el Auditorio San Pedro, se presentó algo de información. Aquí tenemos los folletos y unas boletas que se entregaron durante este evento, y la gente pues votó y depositó sus opiniones en unas urnas. Entonces, tenemos cierta información, han circulado algunos documentos, mensajes, algunos por WhatsApp. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita? Los principales cambios: se derogan algunas definiciones del principio del reglamento, y lo más importante es del artículo 140, 151 y 55 y otros, donde se derogan los artículos relacionados con los aprovechamientos urbanos optativos, incluyendo sus disposiciones generales, densidad optativa y curso optativo, y algunos temas también de los programas parciales de las calzadas y del Centro Valle. Entonces, bueno, parece ser que esta consulta va a iniciar la próxima semana, es lo que entendemos. Y bueno, estos temas siempre generan muchas opiniones. También aquí lo vamos a estar revisando, analizando. Ahorita en la mañana estaban platicando esto el arquitecto Ramiro, el arquitecto Eduardo, hemos platicado mucho de esto. Y bueno, algunos temas que tocan esta modificación, pues es el balance entre usos comerciales y de oficinas contra el uso de vivienda. Esto es un tema importante que también tiene que ver con cuánto tráfico generamos en la ciudad.
Otro tema pues es que la oferta de vivienda para las nuevas generaciones en San Pedro, pues tenemos que pensar también en esta parte y considerar también que se ha realizado inversión en la renovación de la infraestructura en los últimos años en estas zonas del centrito, sobre todo, y en las calzadas. Entonces, pues considerar todos estos temas para elaborar un dictamen técnico en los próximos días y semanas, que igualmente estamos abiertos a escuchar sus opiniones para integrar este documento. No sé si alguien tenga algo que... ¿Alguien quiera comentar algo? Bueno, estaremos trabajando en esto. Y bueno, le cedo la palabra al tesorero para que nada más rápidamente nos informe. Actualmente preside la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, reconocido por Forbes México como una de las 30 mentes más sostenibles de México. ¡Wow! En 2024, muy bien. Eso no me la sabía, por eso lo leí muy bien. Dijo, bajo su liderazgo. Muy bien. Distrito TEC obtuvo el premio a la excelencia del Foro Económico Mundial. Ese sí lo vimos mucho en Instagram. Muy bien. Como práctica destacada de colaboración público-privada. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en administración por la Universidad de Harvard. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a José Antonio Medina Mora. ¿Me escuchan bien, verdad? Déjame ponerlos, sí, para que no vaya a echar ahí un rollo. Oigan, pues muchas gracias, qué gusto ver a amigas y amigos y a otras personas que tampoco conozco, pero encantado de estar aquí. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Encantado de estar aquí con ustedes. Una breve reflexión sobre lo que nosotros desde el Centro del Futuro de las Ciudades vemos sobre el presente y el futuro de la zona metropolitana de Monterrey, pero sobre todo una invitación a la SURMAC y a todos ustedes, porque en el centro llevamos probablemente un par de años construyendo una serie de caminos, herramientas, estrategias que permitan a la zona metropolitana de Monterrey generar mejores soluciones para beneficio de todas y todos. Entonces, voy a dar una breve contexto y después voy a adentrarme un poco a cuáles son estas herramientas que estamos planteando y que nos parece que la SURMAC debe de ser un actor muy importante en el uso de estas herramientas y para mejorar nuestra zona metropolitana. Esta frase la vi en alguna presentación de otra persona, pero me tocó porque hablamos sí del futuro de las ciudades y todo, y entonces andamos imaginando muchas cosas, pero observar el presente que estás construyendo, porque debiera de parecerse al futuro en el que sueñas, ¿no? Entonces de repente voltar a ver a nuestras ciudades, y hablo en general, no solamente zona metropolitana, yo sí creo, al menos esa es mi opinión, que están muy lejos del futuro que soñamos, ¿no? Y tampoco me queda claro que vayan encaminándose a una mejor dirección, ¿no? Entonces yo creo que más allá de pensar qué futuro, la observación del presente y de los impactos las condiciones urbanas que el presente generan en la comunidad me parece que debe ser una reflexión importante. Y en esa tónica, y algunos de ustedes han visto estas láminas varias veces, pero no me canso de presentarlas porque me parece que manifiestan con relativa claridad algunos de los retos que tenemos en la zona metropolitana. La población de 1990 al 2000 pues, se duplicó la superficie en kilómetros cuadrados usando una metodología muy particular, que esta presentación se les va a quedar para ustedes. La metodología está descrita en la parte de abajo, se multiplicó por 2.3 y la imagen que ven, lo que está en morado es donde la población ha crecido en este periodo de 1990 al 2020 y las partes ocre es donde ha disminuido la población en este periodo.
Esta zona central de la metrópoli que pierde población es el 35% del espacio construido. No es el centro histórico, no es esta zona alrededor, es el 35% del espacio construido que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey. Ha estado perdiendo población en este periodo de tiempo, lo cual pues, representa un enorme costo social, ambiental, ecológico, desde cualquier óptica que lo vean. Hay una pérdida de eficiencia y de productividad de la tierra muy esta ciudad que nos aleja, ¿no? Esta otra gráfica, los puntos morados, es mayor concentración de empleo. ¿Sí? Mayor concentración de empleo. Entonces, pues bueno, el empleo mantiene una alta concentración en las zonas centrales. El 42% del empleo de la zona metropolitana está concentrado entre Monterrey y San Pedro. Hay nuevos corredores de empleo de Apodaca y Escobedo, que de hecho se ven cómo están como emergiendo estos corredores. Pero hoy el 42% del empleo sigue concentrado en la zona central. Y entonces, bueno, pues, no es una sorpresa. Entonces el 44% de los desplazamientos en la zona metropolitana son por razones de trabajo y la mitad de ellos son en automóvil. Y claramente la periferia urbana es el principal generador de viajes de trabajo, porque pues, la población se está concentrando en la periferia, pero hoy la concentración del empleo sigue estando de manera muy intensa en las zonas centrales. Y por último, en esta reflexión, lo rojo son familias de menores ingresos, lo azul son mayores ingresos. Entonces, claramente hay un desplazamiento a las periferias, a los hogares de menores ingresos, y la falta de un sistema de transporte adecuado profundiza de manera muy importante estas desigualdades. Ahora, no solamente el tema del transporte, piensen en cualquier variable, ¿verdad? Piensen en cualquier variable en esta dinámica, pero voy a usar una simplemente para reflejar el tema. En los municipios centrales de la zona metropolitana vive el 40% de las infancias. Los niños y niños, el 40% de las niñas y niños de la zona metropolitana están en los municipios centrales, el 60% están en los municipios periféricos, pero los equipamientos están inversos, que tampoco es como una sorpresa, nada más que es una realidad. O sea, los equipamientos para los niños y las niñas, que los consideramos salud, guarderías, preescolar, primaria y espacios verdes, ¿no? Digo, hay una clasificación de los equipamientos que favorecen a la vida de los niños y los niños. Entonces, claro, en los municipios centrales, donde cada vez hay menos niños, hay muchos equipamientos, y en los municipios periféricos, donde hay más niños y niñas, pues no hay tantos equipamientos. Y quizás, y usamos un ejemplo nada más para ilustrar lo que esto significa para el futuro de esta zona metropolitana. Y usamos el caso del municipio de Monterrey y el caso del Carmen. Entonces, en Monterrey, el 7% de la población son niñas y niños, ¿okay? Y existe un equipamiento de este tipo por cada 42 niñas y niños, ¿okay? Entonces, 7% de la población de Monterrey son niñas y niños, y hay un equipamiento por cada 42 infantes. En el Carmen, donde el 14% de la población del Carmen son niñas y niños, hay un equipamiento por cada 2.468 niños. Entonces, llevamos escuelas, no da, el modelo, y el problema es que ese es el Carmen, ¿verdad? Pero si hacemos el análisis de todo, el arranque de estas niñas y niños, que es el futuro de la zona metropolitana, pues está rascando de manera totalmente inequitativa, ¿no? Y a las personas, de hecho, que más necesitan los servicios que ofrece la ciudad, es a los que menos les estamos otorgando el beneficio de recibir esos servicios. Entonces, aquí hay un drama social muy importante, que yo creo que ha sido poco explorado y poco comentado, y andamos, digamos, hablando del tráfico y de las líneas del metro, que está bien, tenemos que resolverlo, pero de repente el drama social que se está viviendo me parece que se nos pierde atención. Ahora, esta información, uno de los dramas, bueno, déjenme un tema más y ya con esto termino. Entonces,
Estas son un análisis que hicimos hace algunos meses, por esto puede haber cambiado un poquito, pero no mucho, alrededor de las líneas 1, 2 y en la ecovía. Hicimos un análisis de la pérdida o ganancia de población desde que fueron construidos esas líneas, porque uno hace grandes infraestructuras con la hipótesis o con la planeación de que más gente va a vivir alrededor de ahí, porque hace sentido vivir alrededor de las estaciones de grandes infraestructuras de movilidad. Y esa es la teoría. Nada más que la teoría, si no hay planeación, no jala. Entonces hoy hay 122,000 personas menos que cuando fueron construidas esas líneas del metro, con miles de millones de dólares de inversión de nosotros. Entonces, pues, oye, ¿no tendrían que estar viviendo mucha gente alrededor de las estaciones? Pues, sí, pero ¿qué plan tenemos que habilite, que incentive, que genere condiciones para que eso suceda? Pues, entonces, ¿no? De repente, pues miremos el presente, ¿verdad? Esto es lo que queremos. La línea 3. La línea 3 no la teníamos porque acaba de arrancar y nosotros no teníamos. ¿Por qué la metieron ahí? Pues bueno, no sé. Habría que checarle. No la metimos porque cuando hicimos esta análisis acaba de arrancar, ¿verdad? O sea, estaba muy nueva. Pero al menos las que llevan mucho tiempo, donde la infraestructura ha estado ahí, donde todo mundo pensaríamos que debía de ser totalmente en sentido contrario, pues no lo es, ¿no? Entonces, digo, algunos datos que a mí cuando lo vi por primera vez, me voy a saltar esta porque... Entonces, como síntesis estamos generando enormes costos sociales, económicos y medioambientales con este modelo de ciudad. Y lo interesante, pues no sé si es interesante o la tragedia, es que no tenemos un mecanismo de gobernanza que nos permita gestionar con eficacia la zona. Son 16 pedacitos, ¿verdad? Me tocó ser el secretario de la Mesa de Colaboración Metropolitana el año que existió, ¿verdad? Había un enorme interés de alcaldes, alcaldesas y el gobernador, porque estos problemas no se pueden resolver juntos. Y pues la política gana, ¿verdad? La política gana y todos perdemos, ¿no? Porque los problemas que estamos enfrentando no se van a poder resolver en pedacitos. Entonces, un poco la reflexión del futuro es, pues miremos el presente, ¿verdad? Y yo, al menos mi conclusión es que el presente no está padre. Y tampoco veo que vayamos en una dirección mejor hacia el futuro. Entonces, bueno, los intentos por establecer mecanismos de comercio metropolitano no han tenido éxito. Porque no ha sido el último, no ha sido el primero, ha habido varios, ¿no? Entonces, ahora, es que los regios, no, bueno, esto está, hicimos un estudio para 70 ciudades en México. Porque cuando empezamos a ver esto dijimos, oye, pasa en otras ciudades. Ya está terminado, todavía no lo hemos publicado, esperemos publicarlo muy pronto, pero ahí les pongo algunas muestras. O sea, al final es un problema estructural que está pasando en nuestras ciudades. Ahí está la Ciudad de México, Guadalajara. El numerito en negro quiere decir que la población ha crecido el 17% del 2000 al 2020 y el 26% de la zona construida pierde población, ¿no? Entonces, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Hermosillo, Saltillo, Veracruz, Tampico, León, Mexicali, pero insisto, tenemos el estudio para 69, 70 ciudades. Estamos preparando una publicación y vamos a difundir estos datos y pues, invitar a todas y todos a mirarlos, a reflexionar y entender las implicaciones que esto está teniendo en la calidad de vida de la comunidad y de las personas y de las mexicanas y mexicanos. Entonces, no es un problema de la zona metropolitana de Monterrey, es un problema estructural de las ciudades mexicanas. Yo digo que esto es como, o sea, es una fábrica que está generando tortillas con una estructura que nos está costando a todas y a todos, y yo creo que esta dimensión de costos no somos conscientes de lo que implica.
Ahora, la realidad es que pues tampoco la ciudad es así como que pícale y a ver ya sé cómo arreglarlo, ¿no? La ciudad es un sistema complejo que cada vez entendemos menos, ¿no? Porque pues, los sistemas de transporte y los sistemas, y la vivienda, o sea, tampoco es un tema que se resuelva fácilmente. Me encontré esta imagen que me gustó mucho, y entonces algunos de nosotros en esta profesión maravillosa que tenemos, pues hacemos muchos planes para buscar, gracias, llevar las cosas a un mejor destino, cuando el contexto en el que se dan esos planes es totalmente caótico, ¿no? Entonces, también una reflexión de cuáles deben de ser nuestros procesos de planeación. Debemos de seguir haciendo más de lo mismo que fue diseñado hace 40, 50 años, donde pues las condiciones de complejidad y todo pues, eran diferentes, y está establecido en la ley y está bien, pero es una metodología que fue planteada hace 50 años y hoy la seguimos usando para planear el destino y nuestro futuro, literalmente, cuando el contexto en el que estamos inmersos tiene un enorme nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando yo la vi, pues me hizo mucho sentido. Ahora, esta es un poco la invitación. Entonces, ante esto, en el Centro del Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, ¿qué estamos tratando de aportar a la comunidad? De aportarles a ustedes, de aportar a los gobiernos, de aportar a los municipios, al gobierno del estado, a la conversación pública. Y es un intento, tampoco quiere decir que esto sea la solución, pero es un intento de tener una aportación clara para modificar esa trayectoria, ¿ok? Y es también una invitación a ustedes. Primero, un sistema de información urbana. Me parece que la información que les acabo de presentar debiera de ser debiera de estar en manos de la mayor cantidad de personas posible. O sea, no puede ser que yo me presento en muchos foros y les presento esto y nunca se me ha visto. Muchos foros. De hecho, en muchas ciudades que estoy yendo, presento lo que está pasando en las ciudades y nadie tenía la menor idea de que eso estaba pasando. Entonces, ¿qué problema queremos resolver? Pues el que quieras, ¿verdad? Yo digo, la ciudad, si no entiendes los elementos, pues es como un barril sin fondo. Échale líneas de metro, échale segundos pisos, échale quintos pisos, y échale, porque quién sabe qué estamos resolviendo. Entonces, parte de lo primero que hicimos, dijimos, vamos a hacer disponible esta información a la mayor cantidad de personas posible. Y el año pasado, no me acuerdo si fue en abril, pero bueno, el año pasado hicimos pública esta plataforma que se llama ciudadfinita.mx. Esta información se les va a quedar, pero esa plataforma la pueden visualizar en el celular, pero se visualiza mucho mejor en computadora. Y lo que hace, pone esta información disponible para cualquier persona. Tratamos de quitarle lo más posible elementos técnicos, ¿no? Para hacer cosas muy visibles, con textos cortos que expliquen la situación. No es prescriptiva, no señala, debemos de cambiar y irnos para acá. No, da información de lo que está pasando para que las personas tengan mejores elementos para conversar y para plantear los retos y las soluciones de la ciudad. Entonces, oye, ¿logra el objetivo Ciudad Finita de llegar a todas y todos? No. O sea, al final los mapas no es para todas y todos. Pero la último análisis que vimos tenía 15,000 visitas por mes la plataforma, ¿no? Entonces empieza a ser una plataforma que se está usando y ojalá ustedes la puedan usar, la puedan conocer. Hay un espacio para enviar preguntas. Oye, esto no me queda claro, esto no estoy de acuerdo, esto está mal, ¿no? Esto es una plataforma viva que el Centro del Futuro de las Ciudades se compromete a estar actualizando, a mantener viva, y tiene hoy, no sé si ahí ya estaba, pero estos cuadritos son capítulos, ¿no? Entonces hay el tema del empleo, hay tema de vivienda, hay tema de movilidad, hay tema de medio ambiente, hay tema de infancias, y la intención es ir agregando capítulos adicionales y que se vuelva una herramienta viva para estar proporcionando información no solamente a los tomadores de decisiones,
sino a la comunidad en general, de lo que está pasando en nuestra ciudad y del tipo de problemas que deberíamos estar buscando resolver, ¿no? Insisto, no es prescriptiva, no señala nos tenemos que ir por acá, más bien es un espacio para proveer información, datos, y que las personas y la comunidad puedan tener un mejor entendimiento sobre la ciudad. Entonces, primera invitación, véanla, cuestionenla, mándenos su opinión. Toda la información que está ahí es descargable, o sea, le pueden bajar y toda la información se descarga. La idea es que sea una herramienta. Oye, José Antonio, ¿ya funciona bien? Más o menos. O sea, ya estamos trabajando en la siguiente generación, por ejemplo, de la herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es así. Lo que no podemos dilatar es que la información no esté disponible para las personas que la quieran buscar. Entonces, bueno, esta es la primera invitación. La segunda invitación, llevamos 2 años de un proyecto que pensamos que nos íbamos a tardar 1. Pero uno de los retos importantes en una zona como Monterrey, pero yo diría en cualquier ciudad, es diseñar la red de transporte, en particular público, pero la red de movilidad que nos va a permitir a la sociedad, a la comunidad, movernos a nuestros destinos de una manera eficiente, limpia, segura, y que incluya a todas y todos. La movilidad es un sistema muy complejo, ¿no? Al final es una red que se tiene que conectar y que es un sistema complejo. Las personas se van moviendo, ¿no? El año que entra va a haber un desarrollo nuevo donde de repente 500 familias hay allá, y 3 años después andamos viendo, híjole, ¿cómo nos vamos a mover? 3 años después, o nunca, no, no hemos resuelto eso, no hemos planeado. Bueno, nos asociamos con la Universidad de Toronto, hay un equipo en la Universidad de Toronto muy sofisticado que han desarrollado un modelo de planeación de la movilidad, planeación y gestión de la movilidad. Y quiero insistir, no es nada más generar un plan, generas un reporte, te volteas y 10 años después ahí está el reporte. Es un modelo que está modelando y simulando y ayudando en los procesos de gestión de la movilidad. Básicamente se diseña una zona metropolitana simulada, y se simula qué pasa y cuántas gentes se suben a los camiones, cuál debe ser la frecuencia en los camiones para que a tal hora no se hagan colas en esta ruta, y cuánto se tiene que bajar para que tal, y qué pasa si llevamos una nueva ruta a qué lado que se conecte con el metro. Todas esas preguntas que son muy difíciles de responder, esta plataforma nos puede ayudar. Como cualquier mecanismo de simulación, no predice el futuro, ¿verdad? No le pidamos que nos diga exactamente qué va a pasar, pero sí nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos ayuda a probar en un ambiente simulado diversas alternativas para buscar una mejor solución para todas y para todos. Esta herramienta, Carlos Orozco aquí ha sido parte de este equipo, pues este mes ya va a correr ya la primera simulación en móvil. Ahora, la invitación a todos es que esta herramienta no es una propiedad del gobierno del estado o del municipio de Monterrey, esta va a ser una herramienta para uso público. Es decir, nosotros vamos a correr estos modelos y vamos a venir con ustedes y les vamos a decir, oigan, así está saliendo. Y quizás vamos a tener una serie de sesiones para diseñar en conjunto de ustedes cuáles escenarios debiésemos de modelar para ver qué pasa, ¿no? En un escenario diseñado y modelado. No es una herramienta que se va a procesar por, digamos, un grupo de 2 o 3 expertos o expertos, sino la intención es que sea una herramienta que nos permita tener visibilidad, reflexión pública sobre el enorme problema de movilidad que tenemos en la zona metropolitana y cuáles deben de ser entonces las estrategias para resolver, ¿no? Entonces, esta es la segunda invitación que les hacemos. Literalmente en las próximas semanas vamos a tener los primeros ejercicios ya de la simulación con los resultados.
y a partir de ahí, ahora esto lo estamos trabajando con el gobierno del estado, hay un equipo de trabajo con el gobierno del estado para precisamente apoyarles a ellas y a ellos a tomar mejores decisiones, pero esta herramienta se usará con organizaciones de la sociedad civil, con cámaras, con todos. Esta misma herramienta se le va a agregar un capítulo, de hecho estamos trabajando en eso, para poder simular la descarbonización del transporte. Ahora que el aire nos tiene muy preocupados, entonces bueno, ¿qué pasa si en nuestro diseño del sistema y de la red de movilidad con sus diferentes tecnologías empezamos a modelar que un cierto porcentaje de camiones son eléctricos, que un cierto porcentaje son tal? ¿Cuáles serían los impactos y los efectos de esas políticas públicas en la descarbonización del transporte? Entonces, esto es una adición que le estamos agregando a la herramienta que nos parece muy relevante a la luz de lo que estamos viviendo, y insisto, pues literalmente este mes ya estamos empezando a ver. El otro problema que si no le entramos y si no buscamos mejores maneras de resolverlo, pues, el tema de la vivienda urbana adecuada. Está 35% de la zona metropolitana que pierde población, zonas construidas generalmente, donde el reto de construir vivienda a escala es muy importante. Un problema que se está viviendo a nivel mundial, es decir, no somos los únicos que nos lo estamos enfrentando y no somos los únicos que estaremos buscando mejores soluciones. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en el Centro de Futuro de las Ciudades, de hecho, varios de ustedes han sido parte de estos ejercicios, es diseñar, identificar prototipos, modelos para generar vivienda urbana adecuada, vivienda en entornos urbanos adecuada. Entonces estamos trabajando en una serie de talleres y de ejercicios que nos permitan identificar modelos que podamos prototipar muy rápido. No queremos cambiar la ley de vivienda y la regulación urbana en todas las ciudades, no. Lo que queremos es prototipar con suficiente velocidad una cantidad de proyectos que nos permitan identificar cuáles son exitosos, cuáles no son, cuáles son las condiciones que generan el éxito en uno y cuáles no, y poder incrementar nuestra capacidad de generar vivienda urbana asequible. Se está utilizando una metodología muy interesante, una tecnología de planeación. Digo, no voy a extender en esto, pero digamos, nos permitirá en algunos meses tener ya una serie de prototipos de cómo sí se podría generar soluciones de vivienda adecuada. Por ejemplo, para que alrededor de las estaciones del metro que ya tenemos instalado pueda haber 30, 40, 50 proyectos de vivienda adecuada en un breve plazo, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si van a ser 20 o 30 o 3 o 4, pero al menos lo queremos ir. Y por último, este barril sin fondo que les hablaba, ¿no? Pues échale, ¿qué se nos ocurrió hoy para resolver los problemas de la ciudad? Pues, podemos ver el periódico y seguramente hay cosas nuevas que salen, ¿no? Todos los días de cómo resolver los problemas de la ciudad. Somos un desierto ahora. ¿Cómo? Que dicen que ahora que somos un desierto. Bueno, sí, entonces las arenas, sí. Entonces, queremos, y de hecho varios de los que están aquí son parte de este ejercicio, queremos proponer un nuevo modelo de planear las ciudades mexicanas. Proponer. Va a jalar, pues, somos una universidad, tenemos que intentarlo. Pero estamos absolutamente convencidos que el modelo actual de planeación no funciona. Pues miremos un poco a nuestras ciudades. Creo que no tenemos que hacer un análisis muy sofisticado. Y hemos estado analizando, y hay un modelo que nos gusta mucho, que se llama planeación por escenarios, ¿no? Que ha venido trabajándose ya por varias décadas en varios países, y le estamos dando una medida. Y lo que nos gusta mucho de este modelo es que combina análisis, métodos y participación pública para definir una nueva visión y un nuevo modelo urbano.
La consulta en estos procesos no es al final ya que está terminado y los expertos y expertos dijeron que hay que hacer. La consulta es desde el principio. Es un proceso un poco más largo, es un proceso un poco más complicado, pero nos parece a nosotros que es un proceso mucho más poderoso. Utilizan también métodos sofisticados porque consideran que el futuro es incierto. Esta definición de una imagen objetivo donde va a suceder, creo que en los últimos años hemos tenido demasiadas lecciones de que no es cierto. No es cierto. Entonces, si no planeamos en función de la incertidumbre, la probabilidad es que el plan que hicimos el año pasado, el siguiente año, empiece a no ser válido. Entonces, y utilizando tecnología, ¿no? También. O sea, la idea es que hay un proceso de participación pública importante, pero tecnología que nos permita analizar. ¿Qué significa esto? Que nos va a permitir decir, si hoy estamos aquí, pues cuáles son los escenarios factibles en función de una serie de variables, no de 30,000 variables, vamos a tener que identificar algunas de ellas. ¿Cuáles son esas posibilidades y cuáles son esos posibles escenarios? Y luego a esos escenarios, aplicarle tecnología para decir, bueno, ¿y qué implicaría eso en emisiones de carbono? ¿Qué implicaría eso en tiempo de traslado de las personas? ¿Qué implicaría eso en cantidad de vivienda que se necesita construir? ¿Qué implicaría eso en expansión de la mancha urbana? ¿Qué implicaría eso en... ¿sí? Oye, ¿es una bola de predicciones? No, es una herramienta de simulación, pero al menos nos permite comparar escenarios. Y el primer escenario que vamos a generar es el inercial. ¿Qué pasa si seguimos igual por 20 años más? Y eso lo podemos simular muy bien porque tenemos toda la historia de cómo ha venido evolucionando. ¿Qué pasaría si? Y entonces la reflexión es, oye, ¿qué pasa si cambiamos esto? ¿Y qué pasa si tomamos estas decisiones? Y no solamente con expertas y expertos como ustedes, sino también con un público general más amplio que permita tener una reflexión. Y ese barril sin fondo que yo digo, pues quitarle el fondo y empezar a definir pues un futuro deseado, un futuro, un deber ser, y claro, entender que en el futuro hay mucha incertidumbre y al menos entender cuáles son estas variables que tenemos que ser muy observantes para identificar si está cambiando. Este proceso ya arrancó. Arrancó con mucho trabajo de planeación y de documentación y de preparar información. Públicamente esperemos que arranque en el mes de abril. Y obviamente haremos una invitación a la sociedad para que tenga una participación activa en todo este proceso. Entonces, hoy José Antonio va a funcionar. Estamos trabajando muchísimo para que sí funcione, pero también, son procesos innovadores, novedosos, complejos, requieren, imagínense, vamos a tener que sentar a 16 equipos municipales, al gobierno del estado, ¿no? En estos procesos para definir estos escenarios presentes y futuros. Tampoco tendríamos que sumar a todas y a todos, En estas cosas no se trata de que todos y todas nos pongamos de acuerdo. Yo creo que es un grupo significativo. Entonces, vamos a contar con el apoyo del Lincoln Institute of Land Policy, que son, digamos, una institución que ha estado apoyando el desarrollo de esta tecnología a nivel internacional, y que quisiéramos tener una visión de futuro acordada, un escenario objetivo, quisiéramos llegar hacia allá, pero también qué otros escenarios tenemos que estar preparados y qué variables tenemos que estar observando para identificar para qué lado nos estamos moviendo. Y obviamente instrumentos y estrategias, instrumentos, estrategias y políticas públicas que en conjunto hagan factible el escenario. Entonces, es un ejercicio de innovación pública, no es un proceso que estamos ciertos que va a arrojar el resultado, pero es un ejercicio de innovación pública que queremos invitar a todas y a todos a sumarse, a aportar, a reflexionar, a cuestionar incluso, porque bueno, pues esto se trata de ello.
esta la hemos usado, bueno, yo la uso porque hablo del centro, el futuro de las ciudades, hablamos, entonces decimos, bueno, el futuro no lo podemos predecir, la verdad, no sabemos, pero sí podemos construir mejores futuros que los que hoy tenemos. Y esta convicción es la que a nosotros nos mueve, o sea, no podemos dar como destino que lo que está pasando en nuestras ciudades es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es lo básico. El centro, el futuro de las ciudades, es un centro de pensamiento y acción enfocado en la investigación y desarrollo de conocimiento para generar soluciones para la transformación de las ciudades en entornos sostenibles, humanos y prósperos. Nuestro objetivo es promover una transformación estructural del modelo urbano en México que contribuya a mejorar la calidad de vida en la ciudad. No estamos haciendo hoy propuestas de cambiar la política pública. Queremos generar conocimiento, queremos generar prototipos, tener evaluación de resultados, poder haber hecho estos ejercicios de innovación pública, y conforme vayamos entendiendo, documentando, sintiéndonos cómodos, generando conocimiento, entonces podríamos aspirar a modificar de manera más amplia la política pública urbana en México. La manera en que funcionamos, y con esto ya termino, aplicamos la ciencia y la tecnología que está a nuestra disposición, que hoy es mucho más de la que hemos tenido en la historia. Entonces, sí utilizamos mucha tecnología para entender la ciudad, pero buscamos que eso aterrice en el territorio, en políticas públicas, en la calidad de vida de las personas, en los proyectos, en el territorio. No quedarnos en el análisis sofisticado que nadie entiende, sino cómo llevamos esa capacidad analítica que la tecnología hoy literalmente pone en nuestras manos, ¿no? Hemos hecho unos ejercicios con información satelital que es impresionante, o con datos de teléfonos celulares, por ejemplo. Es impresionante la información que se puede generar teniendo la capacidad de procesar inteligentemente esta información, y ahora con inteligencia artificial pues esto se va a acelerar de manera muy importante. Pero no quedarnos ahí, sino quedarnos cómo utilizamos eso para realmente generar las transformaciones en el territorio que generen calidad de vida para todos y para todos. Pues muchas gracias, eso es lo que... Muchas gracias a nuestro conferencista. De verdad, más allá de toda la información que ponen a nuestra disposición, es de reconocerse la aplicación de la metodología dinámica del sistema, modelación dinámica de escenarios, y ahora incorporando el pensamiento complejo. Por eso variable de incertidumbre, pocos ejercicios de aplicación política pública del pensamiento complejo. Poco, sí. Estas son... El modelo de simulación de movilidad es la primera vez que se hace un modelo de esta escala en América Latina. Es la primera vez. El modelo de operación por escenarios se han hecho en América Latina, pero no a una escala como la zona metropolitana de Monterrey. Entonces también en ese sentido, sumarnos a ser pioneros en esto y a asumir también los riesgos que ser pionero implica, ¿verdad? Porque pues, sí hay riesgos, ¿verdad? Pero sí vale la pena. Entonces, gracias por reconocimiento nuestro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguien que quiera participar? Bernardo, ¿puede levantar la mano? Muchas gracias. Bernardo Ríos, mucho gusto y muchas gracias por estar. José Antonio, pues muchísimas gracias por la presentación. Muy valioso esfuerzo. Creo que es importante, pues sobre todo pasar este tipo de información a, como mencionas, políticas públicas. Pero tengo una pregunta específica y un comentario. La pregunta es sobre el estudio de la pérdida de población a lo largo de las líneas de metro. No sé si el fenómeno se esté dando por el tema de que también se valoriza ciertos predios, sobre todo contiguos a la línea del metro, y tienden a convertirse en áreas completamente comerciales, porque también hay una parte subjetiva, sobre todo en la parte de cómo estas líneas de metro, al menos en la zona metropolitana de Monterrey, pues de alguna manera afean, por así decirlo, estos corredores, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? No sé si la franja en la que se pierde es la inmediata o la posterior. Por ejemplo, el caso de Mitra Centro, muchas veces yo crecí en Mitra Centro y, por ejemplo, es bien claro que cuando rentas o quieres comprar algo por ahí,
un inmueble, siempre se usa el metro como un elemento importante a vender en este intercambio, ¿no? Y la otra, el comentario, creo que sería importante pues empezar a tener estas conversaciones incómodas con las personas cruciales, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, como bien mencionas, no todo el mundo puede dialogar de estos temas, pero sobre todo en Nuevo León, los desarrolladores son finalmente unos actores súper importantes que hacen ciudad y que al final de cuentas creo que ellos no tienen bien claro lo que ha pasado históricamente en nuestro país, ¿no? Que es las externalidades negativas se socializan y las externalidades positivas se privatizan, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿cómo hacemos para que ellos también se sumen en este esfuerzo y que al final de cuentas esto devenga en cosas más complejas, como estoy de acuerdo que tendría que haber un mecanismo de gestión metropolitana, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, al igual que el tema, por ejemplo, de impuestos, de estos impuestos progresivos que tendremos que hablar y que ni el gobierno pasado ni el gobierno actual está poniendo sobre la mesa, pues creo que justo ya estamos en un punto donde esas conversaciones incómodas tendrían que tener no solo cambios de mitos, ¿no? Sino también de acciones específicas. Gracias. Gracias, rápido, Bernardo, y gracias por tus planteamientos. Sí, es decir, esto hay un desplazamiento y podríamos seguramente buscarle muchas razones. Nuestra hipótesis profunda es por qué no lo planeamos. O sea, ahorita estamos construyendo ya no sé cuántas líneas de metro, porque ya no sé cuántas son, pero al menos una. No se está haciendo esta planeación para que alrededor de las estaciones exista. O sea, la reacción del mercado se puede gestionar. De hecho, para eso existen las administraciones municipales que gestionan el territorio. O sea, lo dramático es no solamente viendo eso, sino lo que estamos haciendo hoy. No estamos haciendo planeación alrededor de eso. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? Pues caminen al lado de las estaciones del metro, digo. Y este es un análisis de 800 metros de radio, o sea, 400 metros desde la estación. Entonces, pues sí es bastante el impacto, no es nada más ahí enfrente donde pasa, ¿no? Entonces, pero el drama que yo creo que hay que reflexionar todos es que pues no hacemos planeación, entonces ya grandes infraestructuras, pero alrededor de eso, para que realmente generen los beneficios sociales de estas enormes inversiones con recursos de todos nosotros, ¿verdad? Digo, pues no está sucediendo. Y las nuevas líneas del metro no están planeadas. Entonces, pues hay que entrarle, ¿verdad? Al tema. Tu segundo tema era, perdón. No, era más un tema de comentario. Vale, ok. Pero sí, esto es así y sí duele, porque además, hay que compartirlo. Yo me he pasado esto con el gobernador, con los alcaldes, he ido a todas las cámaras y todo, y creo que hay una mayor conciencia, sí, creo que se ha logrado. El hecho de que la plataforma tenga 15,000 consultas mensuales no es tampoco, tenemos que ser más, ¿verdad? Tenemos que ser. Pero muchas gracias por tu comentario. Buenos días, ingeniero, felicidades. Muy interesante los planteamientos que acabas de hacer. Yo me pregunto, ¿cómo se debe transmitir esto a la sociedad? Y para empezar, vemos que la ley obliga a los municipios participantes en esta ciudad y en este estado, los obliga a participar en la planeación. Está muy claro ahí lo que dice, tienen que hacer su plan municipal cada uno. Creo que es un reto importante el que estos planteamientos que hacen que son sumamente interesantes se pueden transmitir, no de inmediato. Yo sé que este es un asunto de tiempo, es un asunto de vocación incluso, pero tenemos que ir hacia allá. Los municipios deben saber que están interactuando unos con otros, no están encerrados como normalmente aparentan estar encerrados por una muralla, no. Los municipios son parte de una comunidad mayor
un contexto regional que no hay que ignorar. Todo eso es parte de la transmisión de estas ideas a nivel municipal. Insisto, a nivel municipal, porque hay una obligación legal para los municipios a hacer la planeación, pero ya ahorita. Ese reto tenemos que enfrentarlo. Yo quisiera escuchar su opinión. No, arquitecto, pon el dedo en la llaga desde mi punto de vista. O sea, el desconocimiento público de las implicaciones de estas cosas me parece que es el gran reto. Es el gran reto. Y ahí, miren, ahí sí, para que vean, las universidades tenemos que asumir nuestro rol. Pero yo sí creo que el que no entendamos y que en cada ciudad que me paro y que me invitan, llevo las láminas para la ciudad y lo primero que veo es, no puede ser que esté pasando. Entonces sí, yo coincidimos que el principal reto hoy en esto es una conciencia pública mucho más elevada de la que tenemos hoy de las implicaciones de la ciudad en nuestra vida presente y futura. Yo creo que sí. Y como Tecnológico Monterrey, como Centro Futuro de las Ciudades, estas plataformas, estamos apostando a la tecnología. Ahorita es un sitio de internet, probablemente pronto empiecen a hacer tweets y cosas que empiecen a rondar por otros lados, ¿no? Ya estamos trabajando en la nueva generación de la plataforma, buscando también llamarle la atención a una población de jóvenes que hoy está dificilísimo llamarle la atención, porque están conectados. Entonces, creemos que ese es uno de los grandes retos, porque también, entonces, ¿cómo le exigimos a los alcaldes o a las alcaldesas que hagan lo que se tiene que hacer? Pues es un problema que no lo entiendo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos. Va a ser interesante darle seguimiento a ver cómo vamos evolucionando. Encantado de cuando saquemos la nueva generación de esas plataformas. Y ahora, sí, como universidad estamos conectando esto a la academia, ¿no? Eso sí. Y generaremos publicaciones y generaremos información y invitaremos a sesiones y a coloquios y todo, pero el chiste es cómo lo masificamos. Entonces, bueno, gracias por el comentario y muy preciso. José Antonio, pues excelente su exposición, gracias por venir y gracias a Sulmán por convocar a esta reunión. Efectivamente tocaste puntos muy interesantes y pues la verdad nos dejas con una expectativa enorme para seguir siguiendo lo que estés publicando, ¿no? Tú comentabas sobre el problema de transporte y vialidad. ¿Qué tanto se puede comentar sobre el problema de, por ejemplo, hoy no circula, escalonar las salidas y las entradas a las empresas, a las escuelas, transporte público, cosas que quizás no requieren grandes inversiones, sino más bien acuerdos, negociaciones, ¿no? Creo que ahí hay muchas cosas que se puede hacer. Y tú hablas de la consulta, la planeación que no hacemos. Y efectivamente yo creo que señalas un punto bien importante que tiene que ver con gobernanza, que más allá del asunto de gobernabilidad y cuestiones de costo, beneficios fiscales, pues tiene que ver con los diversos intereses públicos, privados, de diversos tipos que se manejan en este asunto. Yo te preguntaba particularmente en el caso de la ruta de la línea 3 del metro, que yo creo que recuerdo por haber platicado con algunos de los que colaboraban en ese tiempo. Yo ya no estaba en gobierno, pero la ruta original del metro, la línea 3, iba por otro lado, donde había mucha población y llegaba pues rumbo a Apodaca, pero al final se suspendió y se hizo por Félix U. Gómez. Y luego yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál fue la razón? Es que esa ruta original, donde había mucha población que podía usar el metro, no le convenía a ciertos transportistas y particularmente a la CTM. Entonces hay un problema de gobernanza que es importante tocar, y tú lo comentabas hace un rato aquí en la mesa, la importancia de generar cuáles son las expectativas, los costos y beneficios, no solo fiscales, sino sociales, cómo afecta a la población, al tiempo que usa la gente. El tiempo, tanto tiempo que están usando el transporte público tiene un costo y se puede calcular y se puede hacer un costo-beneficio. Yo creo que dentro de esos términos de gobernanza
es importante que los diputados, que ahora tienen una gran actividad, se involucren más en la aprobación de los presupuestos municipales y estatales. Y cuando un municipio o el Estado presenta un proyecto de presupuesto, que haya una matriz de indicador de resultados, que los diputados le pregunten, bueno, ¿quieres hacer esto? ¿Vas a invertir esto? ¿Qué beneficios va a haber? ¿A quién se va a beneficiar? ¿A quién se va a afectar? No solamente los costos y beneficios fiscales. Creo que hace falta mucho que hagan en la Cámara de Diputados. Solo están por ahí analizando si se cumplieron ciertas leyes para concursos y esas cosas nada más. Pero el resultado creo que es muy importante. Por eso te felicito y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, gobernador. Y nada más una reacción. Yo creo que la falta de entendimiento, y ahí también asumir como universidad la responsabilidad, la falta de entendimiento de las implicaciones sociales, económicas y medioambientales de esto, ¿no? O sea, ¿cuánto nos está costando en calidad de vida, en pérdida de... ¿Quién sabe? Se puede medir. Se puede medir. Sabemos perfectamente cuánto cuesta el metro cuadrado de la tierra, en dónde, eso lo sabemos perfectamente. Pero ¿cuánto nos está costando esta dinámica? No tenemos la menor idea. Y entonces la conversación, pues no pasa. Sí estamos haciendo un ejercicio para tratar de aproximar estos costos y entender pues que hay una pérdida social muy importante, ¿no? Tomando lo que dice el gobernador de este análisis de costo social. Entonces, creemos que hay mucho que hacer, creemos que también este modelo, pues que hemos seguido en México, de la ciudad sucede y luego andamos viendo cómo llevarle transporte público y cómo llevarle, ¿no? Digo, ya no podemos ser así, tenemos que diseñar una red de transporte público que sea el eje de la movilidad de la ciudad. Y no quiere decir que la vamos a hacer mañana, pero quiere decir que ya la tenemos planteada, planeada, clara, que ya sabemos inclusive las generaciones de tecnología que van a venir conforme a la densidad que exista. Pero no. Entonces, estas herramientas que nos van a permitir avanzar en esa dirección, ¿son perfectas? No. Oye, va a ser sencillo, pícale y te da el resultado, tampoco. Pero tenemos hoy mucho mejores herramientas y la invitación al Centro del Futuro de las Ciudades y al TEC no nos da solos, eso sí, se los quiero decir. Entonces, sí tenemos que sumarnos con ustedes y con otros, pues para decir, a ver, hagamos planeación, hagamos ejercicios, validemos, hagamos. Y no quiere decir que lo que planeemos se va a construir mañana, pero al menos ya tenemos una ruta de las inversiones que como sociedad tenemos que estar empujando para que sucedan y no tratar de que nos justifiquen si eso hace sentido o no. Entonces, digo, mucho que hacer, mucho que hacer juntas y juntos, y esa es una invitación a todos ustedes. Y nosotros sí estamos haciendo un ejercicio de costo. Ojalá pronto tengamos una primera aproximación para empezar a reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Sí, buen día. Me parece que es una herramienta como primer paso magnífica. Felicidades. Gracias. Número uno. Número dos, nos platicabas, has estado en contacto con academias, con organizaciones mercantiles, civiles. Existe ahorita una coyuntura importante en el país y me voy a referir a que la CEDATU y el Infonavit manifestaron. No sé si sepan todos, se llevó a cabo esta semana la asamblea número 5 pendiente del Infonavit, en donde se ratificó lo que ya se venía diciendo, que pretende el gobierno federal construir 1 millón de viviendas en el sexenio, separadas 500,000 viviendas para informales y 500,000 viviendas para Infonavit. Oigo esto y oigo que el director del Infonavit, Darío Romero, dice que va a ubicar, van a ser viviendas bien ubicadas. No es tus mapas y dices dónde van a estar bien ubicadas. Si ningún punto está bien equipado correctamente. Pero bueno, dicen eso. Y creo que sería un buen momento para que
primero preguntarte que si se establece contacto con la federación. Eso no lo comentaste, seguro no. Pero yo creo que debería. Número uno. Y finalizo diciendo de que terminamos todos con la frustración, aquí lo platicaba con Carlos en corto, la frustración de que no se llevan a cabo. La planeación existe, pero es insuficiente, incluso no se lleva a cabo y se modifican los municipios. La ley en México, la Ley General de Desarrollo Urbano, está por encima de la ley estatal de desarrollo urbano, y la ley estatal de desarrollo urbano está por encima de la ley municipal. Por encima quiere decir que se debe de respetar los parámetros que se establecen en la ley superior. Y entonces caemos en el punto de que nos falta voluntad política. Terminamos con falta de voluntad política para aterrizar las cosas. Entonces, yo digo como comentario, pues las leyes están, nomás que hay que aplicarlas. Número uno. Y número dos, el uso de estas herramientas por la federación se me hace que sería un punto importante. Muchas gracias. Efectivamente no nos hemos acercado a la federación. Aún. No nos hemos acercado porque queremos tener un poco más de elementos avanzados, ¿no? Aunque los tiempos pasen, ¿no? El tema es que pues en esto los tiempos han estado pasando. Pues queremos llegar con un poco más de claridad, de avance en estas reflexiones, pero efectivamente no hemos generado esas interacciones con la federación y sí es un pendiente que tendremos que hacer. Y sobre la política de vivienda, pues digo, yo no soy tan experto, me ha tocado estar en varios municipios, están apanicadas, es decir, les están pidiendo entrega de tierra para la vivienda. Pues, ¿dónde tienen? Si tienen, pues en las periferias. Entonces, yo no digo que no haya excepciones, y seguramente habrá algunas de estas viviendas que van a generar muchísimo valor social, pero también es probable que si realmente, al menos en donde yo he estado últimamente, sucede en donde los municipios tienen tierra, el gobierno del estado tiene tierra, la probabilidad de que eso simplemente expanda esta dinámica es muy alta. Entonces, porque además están hablando de 1 millón de unidades de vivienda, no están hablando de escuelas, de hospitales, ¿no? Entonces, porque en teoría las van a hacer en los espacios centrales. Yo creo que no está tan fácil, ¿verdad? Y insisto, no soy un experto en el tema, pero sí en los municipios y gobiernos que he estado, pues están muy asustados porque no hay esa disponibilidad de tierra que se demanda, al menos en la escala que es del federal. Entonces, ¿qué aspiramos? Este tren ya arrancó, aspiramos nosotros a acelerar nuestro proceso de aprendizaje de este modelo y de estos prototipos de vivienda diferentes, para que al menos lleguemos a un momento donde decimos un porcentaje de esas, hay una manera diferente de hacerlo. Esa es nuestra aspiración, de acelerar nuestro proceso y al menos porcentajes de esta que se vayan a construir puedan generar otra dinámica. Esa es un poco hoy nuestra aspiración y sí el reto del acercamiento al gobierno federal con algo de esta información. Pero muchas gracias. Hola, José Antonio. Oye, pues súper interesante todo esto que estás exponiendo. Yo quisiera preguntarte, mencionaste que el modelo de planeación urbana nacional nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita, donde al parecer desde fuera se ve Nuevo León como un caso de éxito, porque somos un estado punta, pionero, con una economía pujante y bueno, una percepción que es un caso de éxito, ¿no? Nuevo León. Pero quienes vivimos aquí sabemos que probablemente el costo de ese falso éxito es la calidad de vida de los que vivimos aquí.
Entonces, ¿qué le recomendarías a ciudades más pequeñas que nos ven para arriba como modelo a seguir? O sea, ¿qué deberían hacer ellos que todavía tienen como más lienzo en blanco? A lo mejor todavía pueden ser una ciudad compacta, todavía pueden tener transporte público, o sea, no sé, ¿qué recomendarías como los primeros pasos para empezar a motivar un futuro diferente? Como dices, podemos diseñarlo, podemos pensarlo o desearlo, ¿no? Para empezar, pero ¿cuáles serían las acciones o las 3 primeras acciones concretas que tú podrías proponer? A ver, no volteen a vernos y hagan esto otro, ¿no? Sí, gracias, Nora. Y déjame matizar mi comentario de que la responsabilidad de lo que nos está pasando es en los procesos de planeación, porque es en los procesos de planeación y en la capacidad de la autoridad de gestionar los planes, ¿no? O sea, hay este doble fracaso, yo creo, ¿no? Los planes pudieron haber estado muy buenos, pero la autoridad en la primera de cambio. Entonces, matizar eso. Segundo, fíjate, Nora, que qué interesante, porque fuera de la zona metropolitana de Monterrey y un proyecto que tenemos en la Ciudad de México, nuestro trabajo está enfocado en ciudades de 1 millón de euros. Porque pensamos que ahí hay grandes posibilidades de cambiar con menos esfuerzo un futuro que todavía es factible, ¿no? Entonces, hoy nos estamos enfocando en trabajar en ciudades de más o menos 1 millón de euros. Y no tenemos una prescripción, tenemos una serie de sugerencias, pero parte también de esto es que estamos aprendiendo rápidamente. Y hay algunas lecciones o algunos principios que les voy a compartir de cómo nosotros trabajamos en ciudades de 1 millón de euros. Primero, es un proceso público-privado. O sea, no es exclusivamente con la autoridad y no es exclusivamente con la iniciativa privada. Es un proceso público-privado. ¿Por qué? Porque la alcaldesa se va en 2 años y medio. Y entonces, si solamente trabajamos con la autoridad municipal, pues seguro el que llegue lo va a cambiar. Digo, la probabilidad existe, seguro. Pero si el proceso es público-privado, bastante más difícil. Imposible no, también que llegue lo puede, pero cambia totalmente la dinámica. Entonces, si no hay un acuerdo de voluntades del sector privado, del sector público, que hay que trabajar por la ciudad, el centro del futuro de las ciudades no trabaja. Oye, no, nosotros no somos consultores, nosotros estamos tratando de generar política pública y aprender de políticas públicas que funcionen, documentarlas y llevarlos a otro lado. Entonces, ese es como el primer requisito, y muchos de ahí se caen, no, pues ¿por qué? Pero pasa algo muy valioso. Cuando llevo estas láminas a Saltillo, a Hermosillo y todo el mundo dice, ay güey, o sea, sí hay que hacer algo, sí, y sí nos compete a todos. Entonces, ese es el primer principio. Segundo, que la información no esté en 5 mesas. Entonces, la segunda invitación es hagamos un sistema de información urbana sobre la ciudad. La de Monterrey se llama Ciudad Finita, pero la de Culiacán, la de ahorita estamos trabajando en Mexicali, la de Mexicali se va a llamar otra cosa. Y la narrativa va a ser diferente. Tenemos la plataforma tecnológica y tenemos la capacidad de procesar datos, pero la historia que vamos a contar, los textos que cuentan la historia, para que le hablemos a la comunidad, no a los mismos grupos de expertos y expertas que ya medio sabemos. Entonces, digamos, público-privado, que se conozca por la mayor cantidad de gente el tipo de retos que tenemos que enfrentar y oportunidades. En estas ciudades, Ciudad Finita habla del reto y nos plantea el reto un poco de frente. En estas ciudades sí hablamos de la posibilidad de cambiar, ¿no? Entonces, y tercero, empezamos con convencer de trabajar en un espacio central de la ciudad que ha perdido población y demostrar que se puede recuperar. Distrito Tech fue un ejemplo fantástico de eso. La población del Distrito Tech, después de estar perdiendo, creció 46% en un periodo relativamente rápido, y la inversión fue muy alta por inversionistas privados, no por el Tech, ¿no? Entonces, el siguiente paso es convencer a este grupo público-privado de tomar
un pedazo, un pequeño pedazo de la ciudad y demostrar que sí se puede, y generar músculo y luego avanzar. Y el siguiente proceso sería un proceso de planeación por escenarios que planee simultáneamente la estrategia modular y la estrategia de desarrollo urbano de la ciudad. ¿Okay? Y entonces que pueda extender, pero simultáneamente. No, aquí está el desarrollo urbano y luego vemos cómo movemos a todas estas miles de personas. No, simultáneamente. Entonces, obviamente en algunas ciudades hay variantes, no todas estamos haciendo exactamente lo mismo, en algunas estamos haciendo, pero más o menos esa es la prescripción. Si hay un tema que nosotros, si no sucede, no vamos, que es esta colaboración público-privada. Las otras cosas podemos ser más flexibles. Entonces por ahí va. Gracias. Buenos días, ingeniero, soy Marcela Guacuja y hoy vengo muy frustrada. Tenemos unos planes fabulosos, lo has mencionado, Districotec, excelente, pero no pega. La realidad es que no pega. Las bondades que tiene ese plan no se han subsanado y lleva años sin subsanarse. Y son dos cosas muy sencillas, muy sencillas. Pero no ha habido la voluntad para hacer esos ajustes. Muy bonito el plan, pero no pega. Y luego volteo San Pedro, donde tienen un plan Calzadas y un plan del Centro Valle que está operando, que también tiene optativas y todo eso, y el shock de que los van a quitar. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal el plan, pero tuvo un dictamen de congruencia, cumplió con todo su procedimiento y demás. Y ahorita lo acabas de mencionar, llega el nuevo y quita todo lo anterior. Y también acabas de mencionar la cuestión de que debe de haber más congruencia entre lo privado, ¿verdad? Y pues lo público. Esos convenios, esos acuerdos. ¿Cómo se pueden dar si las decisiones son unilaterales? ¿Cómo se pueden lograr si yo hago lo que quiero? Ya lo estamos viendo, metros o pedacitos de centímetros por todos lados sin planeación. Sin planeación, no están en ningún plan, no están en nada, son ilegales, completamente ilegales. Ah, pero levantas la mano y eres el rijoso o la rijosa. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cambiar esa cuestión? Porque lo estamos viendo con el viaducto de Morones, que tampoco está en ningún lado. Lo estamos viendo con la interconexión de San Pedro Monterrey, que si hay un pedacito en el plan de un lado y un pedacito de un plan en el otro, donde es un túnel. Entonces, ¿cómo nos exige a nosotros la autoridad que cumplamos, no sé, llámese impuestos, llámese requisitos, llámese lo que se llame, si ellos no cumplen? Y si tú quieres alzar la voz y les quieres decir, oye, se están equivocando, no están llevando la congruencia lógica, jurídica, técnica, administrativa de nuestras leyes. Entonces, ¿cómo hacerle? El instrumento que han presentado está excelente, pero desde su perspectiva, ¿cómo podemos lograr? Porque nos ven como SURMAC, rijosos, o nos ven como Colegio de Arquitectos, rijosos, no sé, Pueblo Bicicletero, o más rijosos todavía. Entonces, ¿cómo hacerle para que nos vean como un ganar-ganar y no como el enemigo derribar porque no estamos de acuerdo con lo incorrecto que están haciendo? ¿Cómo podemos lograr desde todos los mecanismos que ustedes están analizando, viendo y proponiendo, y que probablemente se sale de lo que viene siendo la esfera de lo que ustedes están realizando, cómo podemos lograr esa congruencia entre lo que la sociedad quiere, nuestras leyes determinan y que los planes tengan que disponer, que no sean decisiones unilaterales? No sé. No sé, es el reto. Ahora, ahorita al final diste una falta. Lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad quiere no está claro. O sea, ¿qué queremos como sociedad? Yo, hablando con Hernán, con el tema del viaducto, me dice José Antonio, si hacemos una encuesta ganamos todas. Y es cierto. Entonces yo creo, no sé, pero lo que nosotros estamos apostando es que haya mayor información en una mayor cantidad de personas de la sociedad. Y que entonces sea la sociedad la que entonces nos ayude
Estamos haciendo en ciudades más pequeñas estos convenios públicos-privados para tratar de encontrar estos mecanismos. Oye, José Antonio, ¿ya lo lograste? Pues no, pero sí estamos aprendiendo rápidamente. Eso sí. Entonces, pues, nuestra propuesta es, pues, estamos intentando cosas, a ver cuáles funcionan. Y con respecto a distritos, me encantaría después que me platicara, ¿no? Porque hay datos duros que manifiestan la recuperación de población de un espacio que venía perdiendo población por décadas a una manera muy acelerada. Seguramente hay otros retos, como en toda la ciudad, pero me encantaría después entender por qué dices que no. Pero no sé, yo no llevo la voz, yo nomás. Buen día, José Antonio. Oye, algunos puntos. Hace 10 años, la Organización de las Naciones Unidas, después de varios años de estudio por científicos, determinaron estos puntos. La cantidad de contaminación por tanto traslado y el abandono de los centros urbanos. Y en el objetivo 11 de comunidades y ciudades sostenibles, que a lo mejor no vi en este estudio que esté mencionado, todos los países del mundo firmaron el acuerdo que tienen que trabajar en estos puntos, reducir la contaminación, bajar la temperatura de las ciudades con ciertas acciones urbanas. No lo vi aquí en este estudio que está tomando en cuenta eso, pero es un compromiso internacional para que se hagan acciones. Y acciones no es nomás estudiar, es proyectos específicos. ¿Cómo quieres densificar el centro de las ciudades? México cambió la Ley General de Asentamientos Humanos para modificar las cuestiones de vialidad y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano era redensificar los centros urbanos, pero no dice cómo. ¿Y quién quiere vivir en el centro de la ciudad? Aquí en Monterrey, con 300 rutas de camiones, con una infraestructura obsoleta, con 20,000 casas abandonadas, con el mal estado y 2,500 predios abandonados, con la isla de calor a todo lo que da, sin áreas verdes. ¿Quién quiere vivir? Es una utopía decir redensificar el centro de Monterrey. Y el precio de la tierra, pues es óptimo para los comercios. Entonces, se necesitan proyectos específicos para, en lo posible, prever algunas áreas, por ejemplo, esos 2,500 predios abandonados, pues decretarlos de utilidad pública para construir viviendas o parques y alrededor viviendas, para que la gente quiera venirse a vivir al centro, ¿verdad? De otra manera, es una utopía redensificar un centro de la ciudad. Y en la otra, ya en la periferia, hay miles de empleos que a mí se me hacen muy poquitos allá en Ciénega de Flores. En García no vi, tiene 60,000 empleos y no vi algunos puntitos ahí. Yo creo que hace falta hacer ciudad, pero juntar a los industriales, a los desarrolladores urbanos y a las autoridades y a los desarrolladores inmobiliarios, decir, vamos a hacer ciudad. Por cada empleo que se genera, debe haber una vivienda a 2 kilómetros. Si no se hace esa sinergia, pues no va a haber ciudad. El que trabaja en García vive en Guadalupe, y el que vive en Guadalupe trabaja en Ciénega de Flores. O sea, es todo errático, ¿verdad? Si no hay esos dos principios, ¿verdad? De unificar la economía para hacer ciudad, pues no se va a lograr nada. Va a seguir habiendo el tránsito a todo lo que da por todos rumbos. Entonces no se va a descontaminar el aire por los automóviles y mucho menos por el tráfico pesado. Entonces, pues poner esos dos puntos, ¿verdad? Y considerar esto de los objetivos de desarrollo sostenible, y entrarle a proyectos específicos. Si no hay proyectos específicos, va a ser pura planeación de colorcitos y puras ideas, pero nada concreto. De acuerdo con los ODS, digo, son cosas que claro que tenemos considerados, pero no necesariamente en todas las presentaciones los pongo, pero tiene razón, creo que hay que hacer referencia a eso. Algo que me da tu intervención y que me parece importante compartir ahora. Nuestro planteamiento no es que todo regrese al centro, digo, quisiera aclarar. Nuestro planteamiento es crear una ciudad policéntrica en serio, ¿no?
identificando dónde están esas oportunidades de empleo. No aparece pintado los 60,000 empleos de García porque en la proporción de todo no pintan, pero sí están, ¿no? Pero en la proporción de todo no pintan, pero la creación de subcentros urbanos que realmente generen condiciones de vida en cercanía, esa es la estrategia. Nada más que también hay que recuperar el centro, ¿verdad? Pero sí me interesa mucho que no sea, es que vino José Antonio dijo que hay que recuperar el centro y nada más. No, hay que crear una ciudad policéntrica que responda a la naturaleza también de las inversiones, de la orientación de los empleos, etc. Entonces ahí tienes toda la razón. Y el reto de los espacios urbanos es cierto y es complejo. Nosotros pensamos que esa certeza y esa complejidad no debe de ser el factor para no entrar. Y de hecho tú lo dijiste, empecemos con proyectos concretos, quizás a una escala no de toda la centro de la ciudad, ¿no? En una escala pequeña, que es como empezamos nosotros a trabajar en las ciudades. Nos ponemos de acuerdo con la autoridad y con ciertos asesores y hacemos una serie de análisis para identificar dónde existe la mayor probabilidad de que esto sí jale. No vamos a empezar por el lugar donde no se... es casi imposible. Entonces se hace una serie de análisis, identificamos público y privadamente, decir, oye, aquí hay un pedacito, en el caso del Distrito Tec, ¿verdad? Y trabajamos ahí y aprendemos más rápido y nos damos cuenta de lo que sí funciona y no funciona. El precio de la tierra en una política no debiera de ser el único factor que evaluáramos para ver si es factible o no. No debiera de ser. ¿Cuál es la fórmula? Hay que encontrarla, pero no debería de ser porque entonces literalmente se vuelve imposible, ¿no? Entonces hay modelos públicos privados que nos estamos aproximando, ¿no? Para ir encontrando mejores maneras de hacer esto. Y también, como se los dije, probablemente en algunos de estos proyectos de vivienda en zonas centrales no van a funcionar, ¿no? O no van a funcionar como estuvo planeado. Pero la propuesta es aprender lo más rápido posible, hacer los ajustes y eventualmente llevar. Entonces, es una ciudad policéntrica y hay que plantearla y planearla así, eso es muy importante. Y segundo, pues no implica trabajar todo al mismo tiempo, sino identificar estos espacios donde podamos aprender de manera más rápida y ojalá generar modelos que puedan replicarse. Pues por ahí va la cosa. Sí, compañeros, compañeras, hay 4 personas más anotadas, entonces los invitamos a ser super breves, ¿ok? Oye, ya no ha desayunado. O sea, No más un comentario. García puede ser la ciudad perfecta. Tiene 60,000 empleos y 60,000 viviendas nuevas. García es un espacio donde estamos explorando, pero vamos a ver. Pero los que viven ahí trabajan en otro lado, y los que trabajan ahí no viven ahí. No viven ahí. De acuerdo. Es lo peor que puede haber. Buenos días, maestro. Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Tanto a usted como al equipo, también por el desarrollo de la plataforma, que es muy valiosa. Bueno, mi pregunta va con un contexto. Mi papá, ahorita tuviera 84 años, ya que en paz descanse, nunca tocó una red social, una plataforma de internet. Entonces, si bien esto es muy valioso, ¿de qué manera se podrían acercar a las personas de mayor edad que están en la misma situación? Y esto lo pregunto porque si bien nosotros como técnicos damos una opinión, los políticos toman la decisión, las personas ponen la presión y existe el peso político. Entonces hay muchas buenas voluntades que cuando cambie la administración, por ese peso político y esa presión de las personas que no tienen el conocimiento suficiente, pues se viene para abajo todos los planes y estos intentos para hacer una ciudad más compacta y más fructífera. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. En esta de la comunicación y de compartir conocimiento, pues nos enfrentamos a ese reto. Y la verdad es que no podemos entrarles a todos los retos, porque entonces, no tenemos la capacidad, no tenemos el fondeo, no tenemos, ¿no? Más bien estamos viendo cómo vamos simplificando poco a poco. Esta es la tercera generación de esta herramienta, ya estamos trabajando en la cuarta y tenemos el compromiso de trabajar en la quinta, sexta, séptima, para probablemente eventualmente en una de estas generaciones le demos para una generación que no tiene acceso a teléfonos, pero es una carrera que hay que echarse a andar, es un poco, ¿no? Y también hoy la apuesta claramente es hacia las juventudes. Esa es nuestra apuesta porque ahí es donde pensamos
que puede tener un impacto más grande. Oye, ¿estás dejando entonces fuera una parte de la sociedad? Pues estratégicamente hoy sí, pero estamos comprometidos a seguir desarrollando y trabajando con esto para ver cómo llegamos. Por además de esto, pues como el TEC como universidad hará artículos académicos, esfuerzos de difusión desde la lógica más institucional, ¿no? Entonces, bueno, no es lo único, pero sí, pues son recursos limitados y tenemos que enfocarnos, pero es muy buen planteamiento. Gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a contestar la pregunta que hizo por acá, que le contestaste, no sé, y porque sí lo sabemos, pero lo que, o sea, con palabra quisiera poner en la mesa la parte de emociones, que no se toca. No, a veces en los planes, en los estudios, etcétera, obviamente hay estudios que abordan las emociones, pero en general, como transversalmente en todo nos aborda. Y realmente ahorita lo que estamos viviendo como ciudad es una crisis psicológica. La ciudad está enferma mentalmente, como personas y como comunidad y como familias, y de verdad estamos enfermos mentalmente. O sea, hay un grave problema de salud mental individual y colectivo. Entonces, ese es un poco el planteamiento a cuestionarnos y también poner sobre la mesa las emociones en esta transformación. Y ahorita que respondías a esta última pregunta, también quisiera aportar, porque mucho de la conversación del día de hoy ha sido, tenemos toda esta información, ¿cómo accionamos? ¿No? Y esta invitación que has hecho también a accionar. Entonces, esa parte, siento que ahorita como está, o sea, en esta presentación pues es este producto, ¿no? Ciudad Finita, que es un modelo aplicable a otras ciudades y su tropicalización y demás. Pero también no es la única, ¿no? O sea, se puede solucionar este tema de esta población si otro liderazgo, si otra institución, si otro organismo, si, ¿verdad?, agarra esta información y otras fuentes de información y hace un producto físico que no sea digital para atender esto, ¿no? Entonces es como hacemos esta unión colectiva de núcleos de información para llevar al reto, que al final también estamos concordando con eso, que el reto y el problema principal es la desinformación. No, buenísimo, tienes toda la razón de convertirnos en una red, ¿no? Para ir resolviendo problemas, cada quien que asuma una parte de eso, me gusta mucho. Y el tema de las emociones, esta plataforma tiene una como cualquier plataforma electrónica, tiene como una serie de virtudes, ¿no? Entonces, algo que vamos a trabajar en esta nueva generación es que en cada capítulo existe un pequeño video que puede ser una animación, inclusive estamos evaluando si puede ser una animación o que ejemplifique de manera súper clara lo que eso implica para la vida cotidiana. Realmente tratando de comunicarnos a las emociones y no necesariamente al intelecto de los datos y de todo. Entonces, son ejercicios, vamos a ver hacia dónde vamos, pero sí hay una conversación que busca esa conexión, que tienes toda la razón. Yo creo que hay una enfermedad de desesperanza también, ¿no? Muy profunda. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, reconozco el gran trabajo que están haciendo y creo que simplemente al mapificar, al generar estos modelos, esta metodología para generar modelos prospectivos, debemos sentirnos orgullosos y se los reconozco sinceramente. Muchas gracias. Tengo una duda técnica sobre lo que están haciendo y creo que también viene de parte de la reflexión que aquí varios de mis compañeros hacían en relación a de qué manera también podemos informar a la ciudadanía. Si tenemos una ciudadanía informada, yo quisiera pensar que no soportaríamos días con estas contaminaciones de aire, con el tema que tenemos de movilidad, entre muchas otras cosas. Y entonces, lo que ustedes están aportando tiene un doble valor porque la ciudadanía lo va a consumir, van a desear estos datos y los van a utilizar para algo. Entonces, ahí está mi duda. El grandísimo, porque sé que es un grandísimo trabajo que ya están haciendo para mapificar, para generar esta información, al final de cuentas es una radiografía que sirve, pero sirve para unos cuantos. Entonces, en la lógica de lo que ha venido resaltando varias veces en la presentación, cómo digamos que el raw data, los datos en bruto, podrían por un ciudadano o cualquiera de nosotros capitalizarse. ¿Sí va a existir esa democratización de la información o es algo que ustedes como centro lo van a tener y se van a dar estas radiografías impresas? Porque creo que ahí podría estar
un valor añadido también para que se utilicen los datos, ¿no? Totalmente, y es otra vez esta pregunta donde todavía no hay una respuesta. Esta es una plataforma que desarrolló el TEC, el Centro de Futuro de Ciudades, pero todo es público. O sea, toda la información que está aquí se puede descargar. O sea, toda. Y la que vayamos generando, todas pues. Habrá personas que no saben qué hacer con esa información, y eso es cierto, y eso seguirá siendo un impedimento, ¿verdad? Entonces, pues yo te diría seguir trabajando, ¿no? Para simplificar, para comunicar, para empezar a comunicar a las emociones, ya no tanto al intelecto, que luego es un gran impedimento de avanzar. Hay una tarea que no hemos hecho, por ejemplo, el centro también está, digamos, en estas próximas etapas, es tener una sesión grandes, amplias y permanentes con los medios. O sea, pues explicarles, ¿verdad? Y sentarnos 14, 15, 20, 40 veces que sea necesario, atender sus inquietudes, sus preguntas, sus tal, y que tengan mejores elementos para emitir sus criterios, pero de repente en los medios pues vemos, bueno, opiniones, pero que no están correctamente fundamentadas. Yo creo que hay muchas cosas que hacer aún. Dentro de esta lógica, lo primero era darla a conocer, ir a los colegios, ir a las asociaciones, ir a las agrupaciones, y sí tenemos planteado relativamente pronto pues, sentarnos en una serie de talleres, y hablo en plural, con los medios, ¿verdad? Para que se conozca, se entienda, puedan cuestionar, puedan preguntar, puedan bajar la información. Ya nos ha sucedido que información que está aquí sale como referencia publicada, no solamente en Monterrey, en otros lados. Entonces, sí hay una conexión potencial a ese conducto. Hoy es el único, es suficiente, no, pero creemos que es un siguiente paso. Y quizás esta lógica de sumarnos, ¿no? ¿Cómo sumamos más? Pero esta no es una plataforma exclusiva para el TEC, es una plataforma abierta a todos y todos. Pero ¿cómo hay nada más que entonces ese valor añadido de no sacar la radiografía, o sea, la magnetificación, poder tener los datos? Porque a lo mejor estoy yendo mucho más allá de muchas bases de datos, que esto se pueda obtener de alguien más capitalice eso, sí. Sería lo ideal. Sí, no, hay una sección donde bajas las bases de datos, o sea, literal. De hecho, no se ve aquí porque está tapando esto, pero llegas a un lugar y dice descargas. Entonces puedes bajar la base de datos literal, y entonces otros investigadores, muy difícil que el público general lo use, pero otros investigadores la pueden usar. Y cuando saquemos lo de las 60 ciudades, nuestro objetivo es decir, oigan, aquí está esta información. Y ahí sí vamos a hacer un enfoque muy a la academia, que hacemos juntos con esto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, creo que es una carrera de largo aliento, ¿no? Y creemos que, bueno, que vamos a tener que aprender. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué puede hacer Surmac? ¿Qué sugerencias le harías a Surmac? Para ver ahí. ¿Cómo estás, José Antonio? Muchas gracias por la exposición. Voy a tratar de ser súper concreto porque creo que ya nos excedimos en el tiempo. Todo lo que tú has presentado, creo, y así empezaste diciendo que ya está muy difundido, sobre todo pues en esta sesión que aquí hay muchos especialistas del tema. Creo que está sobreestudiado el tema y creo que todos sabemos lo que se debe de hacer. No quiero descalificar ningún esfuerzo que haga la academia, claro que siempre serán bienvenidos y ustedes aportan mejor que nadie valor. Pero desde mi punto de vista, como administrador público, con político, 35 años de servicio público, creo que hay que decirle las cosas por su nombre. Y yo creo que el meollo de esto es político, y siempre lo he sostenido. El tema es que el gobernar significa tomar decisiones, que muchas veces no nos gustan. Y últimamente tomamos decisiones con base a la rentabilidad política de nuestras decisiones. Y creo que ese es un gravísimo error de nuestra clase política. Y hablo en general, no quiero particularizar ningún partido. Esto es general. A nivel municipal todavía es más grave el asunto, y lo digo con mucho respeto. Todos los señores alcaldes y alcaldesas son amigos, pero se toman como virreinatos. Y luego, peor, se pudieron reelegir, pues todavía peor la toma de decisiones, porque entonces tenemos que quedar bien con los electores. Entonces, creo que el meollo va más allá. Creo que es legislativo,
creo que tenemos que abonar en un tema con los señores diputados, señoras y señores diputados, que entiendan que la generosidad de su labor implica precisamente que le vaya bien a la ciudadanía y no a los partidos políticos que ellos representan. Entonces, creo que en el caso de Nuevo León, y tú lo dices, pero a lo mejor creo que puedes darle énfasis, y esto es un tema que Mariela y un servidor desde que éramos diputados lo pusimos en la mesa. Necesitamos legislar a nivel metropolitano, y todo esto tiene que ser metropolitano y no municipal, y que quien dirija los esfuerzos metropolitanos debe ser alguien técnico y no político, y avalado por los estudiosos de la parte técnica, no política, para tomar decisiones responsables. Creo que hoy San Pedro es el peor ejemplo de lo que estoy, o sea, que ilustra lo que estoy diciendo. Entonces, pues es increíble que no demos punto en ese sentido. Sería todo mi Buenísimo, Eugenio, y no puedo añadir más que agradecerte y estar de acuerdo contigo. Te agradezco la aportación. Bueno, yo tengo unos últimos comentarios. Agradecer totalmente este esfuerzo del Centro para el Futuro de las Ciudades, esta plataforma que ponen a disposición para compartir este conocimiento para tanto ciudadanos, organizaciones civiles. Creo que es muy valioso y que de ahí puede surgir tomar esta información, transformarla, analizarla desde otros puntos de vista, con otros especialistas, y hacer este problema complejo que mencionaba Mariela, un poco tratar de que todos lo podamos entender mejor. Es un tema que nada más para entrarle es complejo, te estresa nada más para entenderlo, ¿no? Y ahorita que hablábamos de ser empáticos, ayer había una plática de felicidad urbana, pues hasta nos toca fibras muy sensibles todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar a simplificar esta cantidad tan grande de información y poderla transmitir y comunicar? Creo que es un esfuerzo muy importante, y agradezco que nos inviten también como SURMAC a estas capacitaciones en temas de vivienda y todo lo que están ustedes investigando. Yo tengo nada más una pregunta, que en el tema de la industria, que he platicado con algunos economistas y traigo este tema desde hace unos meses, no sé, a lo mejor esto ya es adelantarme porque esta es la información y ya es como buscar otras estrategias o qué hacer después con esta información, pero si pensamos que la industria o la economía secundaria trata de expandir la ciudad por los efectos de la industria, porque produce polvo, porque produce ruido, no sé si tengamos que tener como dos estrategias diferentes, una para la parte central y otra para estos núcleos o centros que ya están, pero que necesitamos hacerlos de una forma más organizada, que tienen que ser más, pues tienen que tener todos los servicios cerca. Quizás cómo dividir estas dos estrategias, o no sé tú qué opinas para esto. Sí, gracias, Tris, y gracias por los comentarios iniciales. Quizás regreso al concepto de la ciudad policéntrica. Es decir, pues la estrategia que se debe seguir en Apodaca, pesquería, es diferente y es absolutamente necesario. Esto que vimos acá en el tema del Carmen, ¿no? Y Ciénega y todo, pues una cosa es hacer que no, como si no pasa nada, ¿verdad? Y la otra cosa es reaccionar a que ya hay un grupo de personas viviendo que necesitan una serie de servicios y que necesitamos encontrar maneras para resolver. Ahora, yo creo que la lógica de la ciudad policéntrica también demanda tomar ciertas decisiones. Hoy vamos a poder empezar a seguir recibiendo industria donde quiera, y la industria que queramos, ahí yo creo que ya no, ¿verdad? Yo creo que ya también como sociedad tendríamos que decir qué tipo de cosas estamos buscando y si sí llegan, en dónde debieran de llegar. Entonces, pero tiene que ver, desde mi punto de vista, y digo, no necesariamente ahorita en esta lógica de una ciudad policéntrica que necesita resolver los diferentes retos que tiene enfrente. Y lo que demuestra parte de lo que estamos haciendo es que hoy, aunque hay empleo que se está desplazando de manera muy importante hacia las periferias, pues los servicios que le estamos ofreciendo, y puede ser, y de hecho hay vivienda, aquí
está claro que se está generando ahí, los servicios que le estamos ofreciendo a esas personas no son los que se necesitan para tener una vida en calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos ese doble reto? Pues yo creo que tenemos un reto, es un reto grande y hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle y quizás ir tomando pedacitos, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita como nada? ¿Qué vamos a hacer en García? ¿Verdad? Bueno, quizás es un ejercicio muy interesante decir, a ver, hagamos una planeación de García o el crecimiento. Bueno, Escobedo, ya nos comentaba, Escobedo está haciendo un ejercicio para ver cómo va a terminar de evolucionar mejor, ¿no? Es un reto grande, ¿no? No es único, no es nada más el centro, no es, pues es una ciudad, es un sistema complejo y hay que entenderle. Yo también algo que creo es tratar de resolver todo al mismo tiempo, creo que nos va a volver locos, ¿verdad? Entonces, ir generando músculo en ciertos temas, creo que al menos nosotros, somos un equipo chiquito, ¿verdad? Pues es lo que estamos tratando de hacer. Pero, oigan, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, compañeros. Pues no sé si tengan algún tema, asunto general final. Pues José Antonio, muchas gracias por tu exposición. Vamos a estar al pendiente de las siguientes publicaciones y reuniones para seguir en colaboración. Y siendo las 11:04, clausuramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir.